Buenas tardes, mi nombre es la doctora Sofía y el día de hoy le voy a realizar diferentes maniobras. Una de ellas se llama Giordano, la otra se llama Robsing, la otra se llama McBurney y la última se llama talopercusión. De Giordano, que es un dolor en el ángulo costovertebral en la percusión con el puño y sugiere una infección o inflamación renal. ¿Cómo se realiza? Se pide al paciente que se siente o se acueste. Se ubica el ángulo costovertebral entre la última costilla y la columna lumbar. Se golpea suavemente con el puño cerrado sobre la zona renal y esto va a provocar un dolor intenso, lo que nos indica que es positivo. Signo de McBurney, que es dolor a la palpación profunda en el punto de McBurney, ubicado en el tercio externo de una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. ¿Cómo se hace? Primero se ubica el punto de McBurney, que es el tercio externo de la línea espina ilíaca ombligo. Se va a presionar profundamente con los dedos en esta zona y va a provocar un dolor intenso. Esto nos va a indicar que es positivo y va a sugerir una apendicitis. Signo de Robsing, que es dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se palpa profundamente la fosa ilíaca izquierda. ¿Cómo se hace? Se presiona profundamente la fosa ilíaca izquierda con la mano. Se empuja hacia arriba y adentro desplazando el gas cólico. Después se va a producir un dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto nos indica que es positivo. En este paciente debe encontrarse en posición supina. Se colocan las manos suavemente sobre el abdomen del paciente, preferentemente en cuadrante inferior derecho. Luego de aplicar presión ligera, el explorador retira de manera brusca o rápida las manos. Es positivo si el paciente experimenta un dolor agudo al retirar las manos. Esto sugiere que el peritoneo está inflamado. Maniobra de talopercusión. En esta, el paciente debe estar en posición supina y el explorador va a golpear con firmeza la planta del pie. El golpe debe ser ligero pero suficiente para que se perciba si genera dolor en el abdomen. Es positivo si al golpear la planta del pie el paciente experimenta dolor en el abdomen inferior derecho. Esto sugiere irritación peritoneal. Hola, buen día. Mi nombre es Irlanda Vega y voy a ser el médico que la voy a estar atendiendo. El día de hoy voy a hacer algunas maniobras para evaluar su hígado y para evaluar su apéndice. Entre estas le voy a estar haciendo la maniobra de Murphy, el signo del obturador y el signo de Swaps. Maniobra de Murphy. Esta es una técnica utilizada en la exploración física para detectar inflamación de la vesícula biliar, como lo es la colecistitis aguda. En este procedimiento se le indica al paciente permanecer en decúbito supino, además de descubrir el abdomen. Utilizamos la ubicación anatómica del punto de Murphy, el cual está en el hipocondrio derecho a nivel del reborde costal. Se identifica línea media abdominal y el punto de unión del punto de Murphy, que es el reborde costal derecho con la línea medio clavicular. Se le pide al paciente que tome una inspiración profunda y al inspirar el médico coloca los dedos o el borde cubital de la mano debajo del reborde costal derecho. Si el paciente indica dolor al inspirar y presionar, es un signo de Murphy positivo. Signo de Swaps. Se utiliza para detectar la irritación del músculo Swaps debido a un apéndice inflamada, principalmente en posición retrocecal. Existen dos maneras de realizarla. La primera es extensión pasiva del muslo, en el cual el paciente se le pide permanezca en decúbito lateral del lado izquierdo. En este momento el médico coloca una mano en la cadera derecha del paciente para estabilizar la pelvis y con la otra extiende pasivamente la pierna derecha hacia atrás haciendo una extensión de la cadera. Si esto genera dolor en la fosa ilíaca derecha, el signo es positivo. La segunda forma es la flexión resistida del muslo. En esta, el paciente se encuentra en decúbito supino y se le pide que eleve la pierna derecha extendida o podemos igual nosotros elevar la pierna. Si este movimiento le causa dolor al paciente en la fosa ilíaca derecha, es un signo positivo que nos hace pensar en una apendicitis. Igualmente, podemos doblar un poco la rodilla y lo mismo, si le provoca dolor, es indicativo de apendicitis. Signo del obturador. Se utiliza para detectar irritación del músculo obturador interno, lo cual puede pasar en casos de apendicitis aguda con inflamación pélvica o peritonitis. El paciente en este
En este signo se encuentra en decúbito supino. El médico va a flexionar la cadera y la rodilla a 90 grados y luego con una mano en el tobillo y la otra en la rodilla se rota pasivamente la cadera internamente. Se puede igual hacer la rotación externamente solo para confirmar. El paciente, si experimenta dolor en la fosa ilíaca derecha o en la región hipogástrica, el signo es positivo, indicativo de apendicitis. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Camila y el día de hoy le voy a estar realizando maniobras para poder evaluar la movilidad y palpar sus riñones. Las que le voy a realizar son las maniobras de Guyon, Goelet y Glenard. La técnica consta de 3 pasos. El primero es el acecho inspiratorio, en donde el paciente realiza una inspiración profunda, lo que desplaza el riñón hacia abajo. La mano derecha, que está en posición de pinza, presiona suavemente para guiarlo hacia la mano abdominal. El segundo paso es la captura, en donde en la apnea post-inspiratoria, la mano derecha, que es la que está en el abdomen, intenta movilizar el riñón contra la pared posterior, mientras la mano izquierda palpa su borde inferior en el abdomen. El tercer paso es la maniobra de escape, en donde al expirar el riñón normalmente se eleva y escapa de la presión lumbar. Si permanece fijo, sugiere tosis renal. Maniobra de Guyon. Se coloca al paciente en decúbito dorsal con la pierna ligeramente flexionada. El médico permanece del lado del riñón que se va a explorar. Se coloca la mano pasiva en la región lumbar con los dedos de 5 a 6 centímetros de la línea media y ejerce presión. La mano activa se coloca en la pared anterior por debajo del reborde costal sobre el límite externo del recto anterior de ese lado. Con las yemas de los dedos en dirección craneal, ejerce presión manteniéndose recto, profundizándose hacia la pared posterior, impulsando los dedos y pidiéndole al paciente que haga inspiración. Maniobra de Goelet. El paciente se coloca de pie con la rodilla flexionada del lado que se va a palpar y se apoya sobre una silla. El examinador permanece del lado del riñón que se va a explorar. Con una mano en la zona lumbar y otra en el abdomen, se ejerce presión en la inspiración.